Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma. Vamos a conversar un poco sobre la economía. La verdad que a nivel internacional hay bastante movimiento en la medida que hay diferentes cambios que se están dando a nivel geopolítico. La relación entre Estados Unidos y China ha venido teniendo una complejidad bastante importante por todo el tema comercial. Han venido discutiendo sobre cómo establecer unas nuevas relaciones, diríamos, entre Estados Unidos y China. Recordemos que Estados Unidos es la primera potencia mundial y China es la segunda potencia, con una gran diferencia entre unos y otros. China son más o menos 1.400 millones de personas las que viven en ese país y en Estados Unidos no llega a 300. Entonces hay una diferencia importante en la cantidad de población, pero por supuesto que en Estados Unidos la economía es muchísimo más grande todavía que la China, es más o menos el doble de la China, a pesar de que ellos son la segunda potencia, ¿verdad? Y que tienen unas tasas de crecimiento que pueden ir cerrando la brecha en los próximos años, pero todavía a este día Estados Unidos sigue siendo la potencia más importante del mundo. Además, militarmente es la mayor potencia y es quien tiene el mayor poderío realmente militar en el mundo. Tiene la capacidad de actuar en todos los océanos del mundo, por tierra, por aire, también puede actuar en el espacio, etc. Entonces hay mucho que tiene Estados Unidos a favor versus otros países. China, por supuesto, no puede permitirse el lujo de tener un problema con Estados Unidos porque su economía tendería a crecer menos. Y si crece menos, entonces todas las etnias que tiene dentro de China, que están esperando una oportunidad para llegar al desarrollo, al progreso, pues le generaría muchos problemas internos a dicho país. Entonces, en este momento, o en estos días, ha habido toda una conversación y negociaciones entre Estados Unidos y China. Eso está definiendo bastante el panorama de cómo van a ser esas relaciones y qué es lo que va a pasar en el mundo. Dentro de esto, obviamente, también cae Rusia, que es una potencia muy importante, venida menos después de la caída, obviamente, de la Unión Soviética, pero sigue siendo una potencia importante, y Europa. Europa, pues, ha venido teniendo su problema con el Brexit en Inglaterra, pero también ha venido estableciendo las reglas del juego de cómo se va a salir Inglaterra de la Comunidad Europea. Entonces, todo eso, pues, son movimientos que hay en el mundo. Ahora, dentro de todo este contexto está Venezuela. Y Venezuela tiene sus aliados, que son China y Rusia, versus Estados Unidos y Colombia, ¿verdad? Que está a la par. Y ahora Bolsonaro en Brasil, pues entonces está bastante rodeado y flanqueado Maduro, con una situación muy complicada, además con Guaidó, que ya es un presidente también. Hay dos presidentes hoy en día en Venezuela, y hay una presión internacional muy fuerte. Desde que se le quitó la capacidad de manejar los fondos de Citgo, que es esta empresa que es propiedad de PDVSA, que es el petróleo de Venezuela, entonces se le quitó el acceso a la mayor fuente de recursos financieros y además el congelamiento de bienes y todo que ha habido tanto en Estados Unidos como en Suiza para muchos funcionarios de Venezuela. Pues es un tema que lo tiene bastante complicado a Maduro, y pues la pregunta es cuánto va a durar. Veíamos recientemente declaraciones del ministro de Defensa de Venezuela diciéndole a Estados Unidos que va a tener que pasar sobre muchos cadáveres si había una invasión y si al final querían derrocar por la vía militar a Maduro. Entonces, todo eso pues genera toda una tensión en la región, y está por darse en estos días también toda la ayuda humanitaria que va a entrar a Venezuela, y eso se ha estado poniendo Maduro y muchos funcionarios de él diciendo todo tipo de cosas al respecto. Pero la realidad es que este fin de semana próximo va a haber una entrada ya masiva de ayuda humanitaria para todas las personas que están sufriendo muchísimo en Venezuela. Entonces, dentro de esto, dentro de este contexto económico mundial, está toda la geopolítica, y la pregunta es, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos por un lado? ¿Qué va a pasar con Rusia y China? ¿Se van a meter Rusia y China en esto? ¿Qué va a pasar con Irán? Irán aparentemente tiene bases también militares dentro de Venezuela. Y por el otro lado está Cuba. Cuba, un país con muchos problemas financieros, económicos,
con un problema serio para poder financiar su gobierno y a la población. Y si se quedaran sin los fondos que provee el petróleo de Venezuela, pues eso obligaría a unas reformas mucho más aceleradas que las que se han venido dando en Cuba en los últimos años. Entonces, todo esto tiene toda una influencia, digamos, en el mundo, y lo más probable es que Rusia y China no se van a meter en un conflicto en este lado del mundo por Venezuela. Y China, además, en la situación que está con Estados Unidos en estas negociaciones, con toda la situación comercial y sabiendo la desventaja militar que tiene con respecto a Estados Unidos, que tiene además todo su poderío militar en esta región, pues creo que nadie se va a querer meter en ese conflicto tampoco. Pero todo esto entonces influye en la economía, influye en los precios del petróleo, influye en toda la actividad de Sudamérica en particular por todo el éxodo de personas que ha habido de Venezuela. Y además, entonces, vamos a Centroamérica, ahí tenemos a Nicaragua. Nicaragua es compleja la situación también que está habiendo, un ataque directo a cualquier tipo de oposición al régimen de Ortega y un ataque directo a la libertad de expresión, cierre de medios, canales de televisión, etc. Entonces todo eso pues ha generado un ambiente bastante complejo en Nicaragua. Nicaragua perdió el año pasado más de 150.000 empleos, casi 160.000 empleos perdidos. Imagínense lo que sería que El Salvador perdiera 160.000 empleos formales. Eso sería el 25% de todos los empleos formales que hay en El Salvador. Ahora, la economía de Nicaragua es la mitad que la economía de El Salvador. O sea, esto implica que probablemente perdió la mitad de los empleos formales el año pasado. Y este año, 2019, lo que se espera es que caiga 7% la economía de Nicaragua si la situación sigue igual. Entonces, tanto Venezuela como Nicaragua tienen situaciones difíciles, sus poblaciones están sufriendo mucho y esto influye en la región, influye en la relación con Estados Unidos, influye en la relación con los demás países de la región. Y ahí entra entonces El Salvador. ¿Cómo está El Salvador? Pues está redefiniendo su política exterior. Hemos escuchado al presidente electo Nayib Bukele decir que su relación va a ser preferencialmente con Estados Unidos. Hemos visto una posición mucho más ecléctica sobre Venezuela y lo relaciona él también con Honduras, diciendo, bueno, son dictaduras los dos en el sentido que no han sido electos popularmente, ¿verdad? En el caso de Honduras, pues cuestiona él cómo fue electo el presidente Hernández y obviamente hay muchos cuestionamientos sobre la forma como llegó al poder. Al final fue por una mísera que terminó ganando las elecciones y hay muchos cuestionamientos sobre la legitimidad de ese gobierno, pero pues ya pasó un buen tiempo desde que fue electo y sigue avanzando. Y por el otro lado, pues ya no se diga en Venezuela cuánto tiempo lleva. Entonces, todo esto afecta la situación económica en la región. Y en El Salvador tenemos nuestra propia situación. Y básicamente lo que ha habido dentro de un grupo importante de personas de aquí del país ha sido como una sorpresa, por un lado por el resultado electoral. Hubo muchas personas que apoyaban a Arena, que creían que Arena iba a ganar. Algunos creían que iba a ganar en primera vuelta, otros que en segunda vuelta, pero nunca se esperaron un resultado como el que ha habido. Entonces eso los ha hecho entrar en shock y la economía está paralizada. En la medida que estas personas que son las que invierten fuertemente en el país, que generan empleo y todo, y que iban por Carlos Calleja, están pues sorprendidas, están tratando de entender cuáles son los mensajes que está mandando el presidente electo. Los mensajes obviamente de política exterior han sido importantes, pero también se está esperando lo más importante, y es qué va a hacer y con quién lo va a hacer. Lo primero es quién va a ser su gabinete. Dentro de eso, pues hay comentarios, hay rumores que se le ha ofrecido a varias personas ser ministros y que lo han rechazado. O sea, son personas que conocemos, personas de mucho prestigio y que sería buenísimo que hubieran aceptado ser parte del gobierno del presidente Bukele, pero no lo han hecho. Entonces la pregunta es, ¿habrá otras personas que estén en la lista de ellos? Me imagino que están conversando con una diversidad de personas para todos tipos de cargos. Son más de 100 puestos de confianza
que van a tener que tener, son como 160 puestos exactamente los que tienen que poder llenar. Y para eso, pues el ideal es que se pueda hacer con personas que tengan todas las características profesionales para poder hacer un buen trabajo. Ahora la pregunta es, ¿quién acepta un cargo de este tipo? Y hay varios elementos. Uno es la confianza que tiene que generar el presidente electo en estas personas para que ellos puedan tomar una decisión de poder aceptarle. ¿Qué quiere decir que puedan tener confianza? Es que lo conozcan, que puedan visualizar si en realidad pueden trabajar con él, si el estilo de trabajo es el que ellos pueden sobrellevar también. Lo segundo es qué va a hacer, cuál es su plan de gobierno en realidad. O sea, conocemos los esbozos con el plan Cuscatlán, pero eso es muy general, ¿verdad? Entonces hay que poder entrar por cartera. Si a alguien le van a dar una cartera, digamos, de educación, pues necesita saber exactamente qué es lo que se espera de ellos y si eso está de acuerdo con lo que la persona que aceptaría el cargo pretende que se logre en ese campo, porque generalmente pues deberían ser personas muy conocedoras de cada uno de los temas. Entonces ese es otro tema. Y el siguiente es si va a haber un equipo de trabajo con el cual se pueda, valga la redundancia, trabajar bien. Y dentro de eso pues está también el liderazgo. ¿Quién va a ser la cabeza? ¿Cómo va a funcionar? Cada gobierno funciona diferente. Yo veo características del presidente Bukele con las de Paco Flores. Una persona bastante aislada, una persona que no se ve que tenga una capacidad ni un deseo de hacer un equipo de trabajo, sino que tendría que tener un intermediario. Tendría que tener como un jefe de gabinete, que es lo que normalmente es el secretario técnico. Entonces se vuelve fundamental la figura del secretario técnico. Yo supe de una persona a quien se le ofreció ser secretario técnico, muy bueno, que desistió, o sea, dijo no acepto, ¿vale? Entonces esperemos pues que en la lista tenga a otras personas con esas características y que alguien pueda aceptar. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber un compromiso de parte del presidente sobre qué es lo que espera de esa persona y qué libertad le va a dar para poder actuar y para poder trabajar. Y de eso dependerá entonces el resto del equipo, porque si la cabeza, digamos, que va a estar coordinando el equipo, es una persona que es de la confianza de las otras personas que pueden ser ministros o presidentes de instituciones autónomas, etc., entonces eso podría generar el equipo de trabajo que se podría establecer para el próximo gobierno. Entonces, la economía de El Salvador, en vista de toda esta incertidumbre, digamos, de lo súbito, entre comillas, que hubo de la elección, porque mucha gente no lo esperaba, ese resultado, y que lo han tenido que asimilar y que ahora están esperando los mensajes, pues mientras tanto la economía está bastante paralizada. Y eso pues es un riesgo importante porque recordemos que de aquí al 1 de junio va a haber bastante actividad, la gente va a estar esperando bastantes mensajes, pero mientras tanto la economía va a estar ahí nomás, ¿no? O sea, va a estar bastante paralizada hasta que la gente pueda entender realmente de qué se va a tratar un gobierno de Bukele y qué pueden esperar de eso. Según eso, entonces van a tomar las decisiones de si invierten, si no invierten, si llevan a cabo los proyectos que algunos tenían ya pensados en realizar o si se esperan. Bueno, y después viene todo el tema legislativo y es, bueno, el presidente tiene un mandato para gobernar, pero tiene una limitante en nivel legislativo. Entonces ahí lo que hemos visto es una serie de diputados de diferentes partidos que han salido a expresar que van a apoyar las iniciativas del presidente Bukele, pero que estas deben de ser en beneficio de la población. Y ese concepto de en beneficio de la población pues es muy subjetivo. Depende de lo que cada quien valore y lo que cada quien crea que es en beneficio y los que crean que algo no es en beneficio, independientemente de que el presidente pudiera pensar en un momento dado que eso sí es en beneficio de la población, ¿verdad? Es algo que es bastante difícil de poder establecer a ciencia cierta. Entonces, lo que sí queda claro es que va a tener los 10 diputados de Ghana, probablemente los 9 del PCN que lo van a apoyar, los 3 del PDC, el del CD, no sé el independiente cómo se va a comportar porque ha sido bien independiente realmente todo este tiempo, y la gran pregunta es ¿qué pasa con el FMLN y Arena? Uno tendría a pensar que el FMLN puede apoyar bastantes iniciativas
del presidente Bukele, pero el enfrentamiento que ha habido en estos primeros momentos sobre las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, y Venezuela, pues podrían augurar un cierto distanciamiento y una complejidad en esa relación, ¿verdad? Entonces podrían apoyar en algunas ocasiones, podrían no apoyar en otras. Y en Arena lo que hemos visto es algunos diputados y diputadas que han salido a apoyar abiertamente a un gobierno del presidente Bukele, pero hay todavía muchos miembros de la fracción legislativa de Arena que no sabemos cómo van a definir su voto. El primer elemento que ha sido ahí de choque, digamos, entre el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente electo ha sido el edificio que pretende construir la Asamblea Legislativa y que lo han personalizado en la figura del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y la propuesta que hace el presidente electo diciendo, miren, ese edificio cuesta 32 millones, pero en realidad la mitad podría ser suficiente para poder construir el edificio y la otra mitad destinarlo a escuelas y librerías. Pues esta no es facultad del presidente electo, esa es una facultad que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Y entonces ha venido el enfrentamiento ahí sobre si debería de meterse el presidente electo en esto, si es parte de la independencia de poderes y de las decisiones que debe tomar cada órgano de Estado. Y lo otro es ya la parte técnica. Entonces la parte técnica es, ¿se puede hacer un edificio con 16 millones o se tiene que hacer con 32 millones? Y si se dejara de hacer o ejecutar una parte de ese dinero, ¿cómo se reorienta legalmente? ¿Verdad? Porque todos esos préstamos vienen con un destino definido. Entonces se puede cambiar la orientación, se puede definir que una parte va para esto, pero otra parte va para escuelas o para bibliotecas. Todo el mundo pensaría, bueno, es una buena causa, sí, eso sería bueno, pero los compromisos ya legales son diferentes y no dependen de la voluntad o las propuestas que pueda hacer cualquier otro funcionario ya una vez que el préstamo ha sido aprobado y que está para ejecutarse. Entonces, creo que en el tema del edificio tiene razón en cierta medida el presidente de la Asamblea, en el sentido que el edificio que tienen ahora tiene serios daños y que eso representa un riesgo para los diputados, para todo el personal que trabaja en la Asamblea Legislativa, para la gente que lo visite. Y lo último, quisiéramos una tragedia que vaya a ocurrir en la Asamblea Legislativa en cualquier momento que hubiera un temblor más fuerte, etc. Pero, por el otro lado, 32 millones suena bastante, ¿no? O sea, no es poca cosa. Y tal vez lo que valdría la pena es que se hiciera un análisis ya, pero técnico, ahora bien definido, de si en realidad se necesita 32 millones, se puede hacer con menos, y se puede hacer con menos, pues es simplemente el que no se gaste el resto. Ahí se puede decir, bueno, supongamos que sean 20 millones y no 16 millones, entonces se hace con 20 millones, el resto ya no se contrata, ya no se utiliza, y ese cupo que puede haber con organismos internacionales se puede utilizar para préstamos de educación u otra cosa, pero no se puede mezclar una cosa con la otra, sino que son objetivos diferentes y obviamente en educación se necesita muchísimo más que lo que se está planteando ahí. Esto puede ser una fuente de recursos para poder hacer algunas cosas, pero no puede ser la totalidad, ¿verdad? Sino que tendría que haber propuestas al respecto de esto. Entonces, en general, pues lo que vemos es una economía mundial que viene creciendo de una manera bastante buena, contrario a lo que hubo en años anteriores, con ciertos conflictos internacionales que pueden generar distorsiones en regiones como Sudamérica y Centroamérica, y El Salvador en un momento de transición. Y este momento de transición lo que sería bueno es que sea bastante suave y rápido, porque en la medida que esto se prolongue, pues entonces va a generar problemas en el país. Puede haber más desempleo, puede haber más problemas financieros para el Estado también, porque los ingresos pueden no fluir en la misma proporción que se requiere. Recordemos que además se está eliminando ya a partir de este mes, el gobierno ya no ha recibido realmente el dinero que correspondía al impuesto al cheque y a la liquidez. Entonces van a ser menores ingresos también para el fisco. Entonces, en general, pues yo creo que se requiere que el proceso avance aquí en El Salvador para poder generar confianza
y que esa confianza pues se traduzca en recursos financieros, se traduzca en inversión, en empleo y que esto pueda ser pues algo positivo para el país. Esperemos que en las próximas semanas tendremos ya más información sobre el posible gabinete del presidente Bukele y más claridad sobre qué es lo que piensa hacer y de esa manera pues ir despejando todas las dudas que puedan estar alrededor de esta transición. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.